Muy buenas tardes a todos los usuarios que se conectan con nosotros el día de hoy. Muy buenas tardes, Esperanza. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué rico poder verlos otra vez como nuestra cita de todos los martes. Qué rico volver a encontrarme contigo, Vanessa. Ay, sí, a mí también me agrada mucho verte. Y el anterior martes me pareció muy bonito este taller. La gente también comentó y le agradó mucho. A toda la gente que se perdió el taller del anterior martes, pues los invito a que nos visiten en nuestro canal de YouTube, Cuántica Magazine, y ahí ya están todos los talleres que hemos dado con Esperanza. Están desde el principio todos los conversatorios que tenemos con ella, incluyendo la parte uno de este taller. Sí, en la semana pasada estuvimos hablando acerca de aceptarnos totalmente y hablamos acerca de las cualidades de entrega, Sí, pues, dejar ir, sí, soltar. ay, discúlpame. Sí, pues si tú quieres, antes de comenzar, vamos a dar como un recorderis de lo que vimos así rápido, de lo que vimos la anterior sesión. Claro que sí. Entonces, vimos dejar ir, permitir y voluntad. Entonces hablábamos que dejar ir es no sentir apego, es comprometerse sin querer estar atados a ningún resultado, ¿sí? Solamente nos rendimos y ya no jugamos con nuestras fuerzas, sino que nos despreocupamos por completo de cuál va a ser ese resultado porque estamos dando o entregando lo mejor de nosotros. El permitir hacía referencia a fluir con lo que pasa en la vida, con las oportunidades que se presentan y que asumimos la vida como viene y para donde nos lleva y soltamos lo que está ahí. Es decir, que si toda mi vida he sido, no sé, consultor y en este momento de pandemia, de crisis, ya no tengo trabajo como consultor y me están ofreciendo un trabajo, no sé, de impulsador de mercadeo, pues no desecharlo, simplemente escuchar de pronto la vida, qué oportunidades nos está trayendo. Y voluntad, pues es esa capacidad humana para decidir y saber que sí y que no. Entonces también tiene que ver como con centrarnos en qué cosas, qué recursos contamos con qué recursos, qué habilidades tenemos y qué no. Vimos también una frase de Michael Singer que dice que pues se requiere toda la fuerza que se tiene para ser lo suficientemente valiente como para seguir lo invisible hacia lo desconocido. Es decir, que hoy en día en este mundo volátil, ambiguo, caótico en el que estamos viviendo, pues realmente no tenemos seguridad de nada. Es decir, que debemos empezar a centrarnos en que podemos planear, ¿cierto? Pero a más a corto tiempo de lo que estábamos antes acostumbrados a hacer porque ya no tenemos una seguridad. Hoy lo único seguro es que no hay nada seguro. Y estábamos viendo cómo aceptarnos totalmente cambiando nuestra mentalidad de recursos limitados, de mentalidad competitiva, reconociendo nuestra grandeza y cambiando nuestra mentalidad de autorrechazo. Y habíamos dejado un ejercicio muy bonito que era el de hacer un árbol. Espero que lo hayan hecho. Si no lo han visto o si no es la primera sesión en la que se conectan, por favor no se olviden de ver el video anterior. Sí, igual lo que te decía, pues todos están almacenados en nuestro canal de YouTube. Entonces ahí pueden pues hacer todos los ejercicios. También si tienen alguna duda o pregunta, también la pueden escribir y con mucho gusto se la resolveremos. Bueno, no sé qué pasó, pero hubo como en la sesión pasada hubo muchas personas que se conectaron y siguieron el proceso y estaban muy a la expectativa de hoy. Entonces, también a la gente que se conecta hoy y tal vez está un poquito perdida, pues decirle que pueden pues adelantar el proceso. Entonces, no sé si quieras empezar ya, Esperanza. Listo, sí, empecemos. Bueno, Listo. pues, retomamos. Entonces, este ya lo vimos. Seguimos con el siguiente Ok. slide. Y les voy a hablar acerca de cambiar nuestra mentalidad. Entonces, vamos a hablar un poquito más profundo de eso. Entonces, cambiar nuestra mentalidad de recursos limitados a recursos limitados, cambiar la mentalidad de competir con otros, fue lo que vimos la vez pasada, ¿cierto? Y reconocer nuestra grandeza.
Eso fue lo que vimos la vez pasada y eso tiene que ver mucho con lo que vamos a ver hoy y es actualizar nuestro sistema de vida con estos 3 o 4 pasos. Les puse un cuarto paso porque creo que es muy importante hacer una mejora continua en todo lo que hagamos. Entonces, los pasos son descubrir, refrescar, medir y tener mejora continua. Vamos a hablar un poquito más profundo de esto. En el descubrir, ¿se acuerdan que en la sesión pasada yo les hablaba acerca de que deberíamos hacer como hacemos con nuestro software, que nuestro sistema operativo lo tenemos que cambiar cada cierto tiempo y nuestros programas también? Entonces, asimismo, vamos a continuar con ese ejemplo para esta sesión y en descubrir, entonces vamos a revisar cuáles son esas aplicaciones que debemos eliminar o reemplazar por otras que corran más rápido, ¿cierto? Como por ejemplo leer libros de autoayuda, ver charlas, conectarse a estos talleres, a estas charlas, eh, y ajustar nuestra realidad a lo que nosotros queremos alcanzar. Eso es la fase de descubrimiento. Es como tener un tiempo para moldear una visión futura, para establecer metas, metas finales y no objetivos medios. Entonces, ¿qué son los objetivos medios? Son cosas que nos hemos inventado que nos da felicidad. Entonces, es como, ¿qué nos hemos inventado que nos da felicidad? Entonces, terminar un título universitario. Entonces, eso nos hemos inventado, que eso es una de las metas, mejor dicho, si no soy profesional es terrible, ¿cierto? Sí. Entonces, eso es un objetivo medio, pero en realidad establecer metas es qué vas a hacer tú de verdad a largo plazo y, por ejemplo, es decir, tener la dicha de estar saludable para ver a mi hijo casarse y tener un hogar estable, impactar positivamente la relación de las personas en mi lugar de trabajo, aportar con otros el conocimiento que tengo, vivir lleno de amor en base a las personas con las que nos rodeamos. Esas son metas, esas son metas finales que nos van a llenar de satisfacción. Entonces, en descubrir, lo que debemos hacer primero es revisar qué recursos son los que tenemos, con qué recursos contamos, para dónde quiero ir, hacia dónde quiero llegar o a quién quiero reinventarme o quién quiero ser. Y cuando ya lo tenga claro, entonces voy a empezar a adquirir esos conocimientos, esas habilidades que necesito para reinventarme y ser la persona que elijo ser. Simplemente es tener claridad de hacia dónde quiero ir para poder empezar a actualizar ese software, es decir, a actualizar esos conocimientos que nos van a permitir poder alcanzar ese siguiente nivel hacia donde queremos llegar o hacia quien queremos ser. Ok, yo tengo ahí una pregunta. Digamos, tú ahorita decías como que hay objetivos que pues yo siento como que nos han planteado, ¿no? La sociedad. Digamos, lastimosamente como a una mujer el hecho de que tienes que ser mamá, tienes que casarte, o lo que tú decías ahorita, como de tienes que cumplir, o sea, que hacer tu universidad. Todos esos no son, digamos que objetivos propios, según lo que tú dijiste, ¿sí? Sí, esos no son metas finales ni hacen una visión futura tuya. Eso lo que hacen es como satisfacer alguna necesidad tal vez del entorno cultural. Pero Ok. recuerda que una de las cosas que hablamos al principio del taller es que una de las grandes cosas que necesitamos hacer también es salir de ese entorno cultural en el que estamos. Y es como ver qué hay más allá, qué hay más allá de mi país, qué hay más allá de mi ciudad, qué hay más allá de la profesión a la que me dedico, qué hay más allá. Y eso nos va a ampliar todo nuestro horizonte. Entonces, un objetivo medio es todo aquello que la sociedad nos dice que debemos hacer, como por ejemplo que una mujer después de los 30 ya se quedó, si está soltera y sin hijos, ya entonces ya la dejó el tren, Ujú. que una mujer para realizarse debe ser mamá, ¿sí? Todos esos son objetivos medios y son objetivos heredados, pero no son objetivos o metas propias. Entonces, lo que debemos descubrir ahí en realidad son cuáles son tus metas propias. ¿Qué es eso que te da felicidad? Es poder descubrir qué es eso que te da realización, qué es eso que te hace feliz. En la vez pasada había alguien que decía cómo volver a ser feliz con poco porque ya tengo muchas Sí. cosas y también me siento Insatisfecho. agotado.
Ujú. no insatisfecho. Entonces es como descubrir y volver a lo básico, a qué es eso que nos da la felicidad, la tranquilidad, qué es eso que realmente hay muchas personas que no necesitan mucho, pero son felices con eso poco que pueden impactar o que pueden hacer porque su misión de vida la encontraron impactando tal vez otros seres humanos de otra forma, sirviendo, ¿cierto? Ayudando, dando Ujú. conocimiento. Entonces, mira que son metas distintas, pero hacen sus metas con propósito y con una clara de ese futuro. El Sí. siguiente ítem es refrescar. Entonces, para refrescar, nosotros necesitamos refrescar el sistema de creencias. ¿Se acuerdan que creencia es un pensamiento repetitivo? Es un pensamiento que se ha practicado por mucho tiempo. Eso no quiere decir que no podamos cambiar nuestras creencias, sí las podemos cambiar, simplemente que debemos practicarlo por un tiempo prudente, más o menos dicen que se necesitan 21 días para poder empezar a generar un nuevo pensamiento, ¿cierto? Para cambiar un nuevo pensamiento, para ir generando un nuevo hábito y más o menos 3 meses para cambiar una creencia. Entonces, no es que no se pueda, sí se puede, desde el primer día. Si mañana yo me reinvento y digo que yo quiero empezar a ser otra persona, ya lo empiezo a hacer. Simplemente es empezar a poner en práctica mis pensamientos y luego mis pensamientos, entonces mis creencias y luego de mis creencias ya mi actuar o mis acciones. Entonces, en refrescar es básicamente que nuestros sistemas de creencia necesitan una actualización rápida. Es decir, que debemos poner a prueba otras versiones que nos pueda llevar a conseguir el resultado. Entonces, digamos que es como tener alternativas y no casarnos con un solo sistema, sino abrirnos a incluir nuevas prácticas y probar cuáles son las que nos dan mejores resultados. Entonces, es como si yo en este momento he sido hasta ahora una persona que tal vez se molesta por todo o todo lo toma personal. Sin embargo, eso no me ha traído el éxito o el desempeño que yo espero que tener. Entonces, simplemente, si yo quiero ser una persona a la que eso no le importe mucho, entonces, ¿qué debo empezar a hacer? Entonces, debo empezar a refrescar mi sistema de creencia. ¿Cuál es mi sistema de creencia? Tal vez mi sistema de creencia puede ser que todo me lo tomo a personal. Tal vez mi sistema de creencia es que estoy suponiendo y no indago y no pregunto, sino que saco mis propias conclusiones. Entonces es como poner en la balanza todas esas cosas o esos ítems que yo quiero mejorar para aceptarme a mí mismo como mi versión mejorada, ¿cierto? Ujú. Pero es llevarlo hacia dónde quiero llegar, quién quiero ser y empezar a revisar y sacar esos ítems que yo pudiese mejorar para que simplemente empezar a practicar nuevas formas de pensar, nuevas formas de actuar y empezar a practicarlo. Entonces, eso debe ser hecho por una motivación interna, ¿sí? Eso no puede ser porque alguien me dijo, porque alguien dice que es que yo todo me lo tomo personal, entonces yo debo cambiar. No, eso realmente, cuando tú buscas cambiar y obtener resultados, si tú estás conforme como estás y crees que estás actuando bien, pues no es el momento tuyo para cambiar. Cuando tú decides cambiar es cuando realmente estás motivado y deseas cambiar porque anhelas encontrar una mejor versión de ti. Y eso hace que no estemos buscando una validación externa, no estemos buscando nadie en el entorno que nos apruebe, ¿sí? Y debemos entonces ser inmunes al fastidio, debemos ser inmunes al que dirán, debemos ser inmunes a es que van a pensar de mí porque estoy haciendo esto, porque me levanto en las mañanas y sonrío, ¿sí? Frente al Ujú. espejo o me sonrío solo. Entonces es como que todas esas cosas ya no nos importen porque realmente estamos pensando en que quiero buscar la mejor versión de mí. Entonces por eso las metas deben ser en función a algo que dependa más de ti y no que implique a alguien más. Porque también a veces podemos decir cosas como de pareja.
¿sí? No, en mi pareja, entonces yo quiero dejar de ser celosa. Pero para dejar de ser celosa, entonces mi esposo no puede tener el celular bloqueado porque yo necesito conocer la clave. No, cuando vas a proponerte a aceptarte a ti mismo y hacer cosas para tú cambiar, entonces simplemente eliges confiar y no permites que un tercero entre a tomar decisiones para tú cambiar. Simplemente tus creencias y ese sistema de creencias que vas a modificar deben indicar es todas las medidas que debes tomar para dejar de sentir celos. Si ya es un tema de seguridad, si ya es un tema eh, más psicológico, pues entonces una de las primeras cosas que debes hacer es consultar con un terapeuta psicólogo para que pueda Ujú. orientarte y pueda hacerte una terapia cognitiva, conductual y puedas empezar a generar nuevos hábitos para empezar a identificar por qué estás siendo celoso o celosa, ¿sí? Claro, también pues no sé, yo considero que hay como un mito o una creencia de que la terapia es para locos, es un ejemplo, cuando es totalmente lo contrario, que todos necesitamos como ir a terapia, pero como esta práctica no es normalizada, mucha gente la ve mal, ¿no? Bueno, es algo muy importante eso que acabas de decir, Vanessa. Gracias por eso. Sí, mira, realmente la salud mental es tan importante como nuestra salud física. Entonces, el poder ir a un psicólogo, el poder ir a un psiquiatra, es como si tú dijeras que te duele un dedito, te duele una uña, te duele un brazo, ¿cierto? Y cuando nos duele la cabeza, cuando a nosotros nos duele algo, pues vamos a un médico, ¿cierto? Entonces, eso es el psicólogo, cuando nos duele algo mentalmente, cuando tenemos pensamientos recurrentes que son demasiado limitantes, entonces lo que hacemos es asistir a un especialista como un psicólogo. Y cuando ya necesitamos tomar medicamentos por algunos desbalances hormonales, entonces ya acudimos al psiquiatra. Pero no siempre vamos al psiquiatra porque estemos locos. Eso es otra de las creencias limitantes que tenemos y que podemos cambiar. Muchas gracias por traerlo, Vane. Listo, entonces como para concluir esta parte, el cambio depende solamente de nosotros mismos. Querer cambiar, querer ser mejor, depende de nosotros, de nuestras metas, de nuestros propósitos. El entender también cuáles son los recursos que necesitamos para poder llegar a ese ser o a esa aceptación total de mi ser. Para poder tener una aceptación total de mi ser, yo tengo que estar conforme con quien estoy siendo. Si no estoy conforme, si creo que tengo opciones de mejorar, entonces es sacar en una lista cuáles son todas esas cosas que yo podría mejorar, que quisiera mejorar y que me conmueve para mejorar, para hacerle la vida mejor a los otros, para hacerme la vida mejor a mí mismo, para ser más feliz, para poder fluir con la vida. Cuando yo entiendo eso y cuando yo tengo esas metas a largo plazo, cuando encuentro cuál es mi lugar en el mundo, entonces seguramente que voy a poder encontrar cuáles son las capacidades, cuáles son esos conocimientos, cuáles son esas habilidades que necesito desarrollar y empiezo a buscar un maestro que me pueda ayudar a desarrollar todas esas habilidades, destrezas o a ese psicólogo que me ayude a cambiar esas creencias limitantes por medio de terapia o conductas eh, repetitivas y de ejercicios prácticos que tienen ellos. Si encuentro que hay un desbalance hormonal, entonces debo ir a un endocrinólogo o a un psiquiatra, ¿sí? Sí. Entonces, Ujú. para poder hacer esa aceptación total de mí mismo, de mi mismo ser, debo entonces descubrir qué es eso que yo quisiera hacer, para dónde quisiera hacer, cómo me quiere potencializar y empezar a eh, refrescarme luego en todas aquellas cosas que necesito empezar a generar cambios y de inmediato. Eso no es para mañana ni para pasado mañana, es de inmediato. Porque tú hoy puedes ser alguien y ese alguien mañana ya no existe. Entonces tú mañana ya puedes empezar a ser la persona que quieres ser, Ok. porque el pasado ya no está, ya pasó.
Solamente queda es incorporar esas lecciones aprendidas y potencializarnos y ser una mejor versión. Sí, digamos, ahí lo que tú dices del pasado ya pasó, uno lo puede unir mucho a lo que hablábamos hace un tiempo del mindfulness, de vivir en el presente y estar consciente de todo lo que uno hace, ¿no? Correcto, porque todo lo que haces en este momento presente impacta tu futuro, Ujú, ¿sí? ¿Y cómo impacta tu futuro? Pues porque las decisiones que tomes, las actitudes que tomes, eso hacen que en tu futuro pues se potencialice o se limite. Sin embargo, todo tiene una razón de ser. Entonces, cuando tiene una razón de ser y te equivocas, entonces no es echarse látigo ni sentirse culpable todo el tiempo, sino revisar, hacer los ejercicios que hemos hablado, revisar qué de esta situación pude mejorar, qué pude haber hecho mejor, qué aprendí para que no me vuelva a pasar. Lo importante en esto no es que no vayamos a fallar, no, porque somos humanos, somos imperfectos. Estamos precisamente en este mundo es para mejorar. Entonces lo que hacemos es incorporar ese aprendizaje, ¿cierto? Y ujú. empezar a proyectar esa persona que quiero ser, ese nuevo yo mejorado, esa nueva versión potencializada de mí. Y luego lo que hacemos es medir. Cuando medimos, entonces sabemos qué tan efectivos son esos sistemas. Entonces, para eso podemos llevar un control. ¿Qué control podemos hacer? Les recomiendo uno que se llama SMART. Ok. Son objetivos SMART. SMART. Es por sus siglas en inglés, que son pequeños, medibles, alcanzables, realizables y que los puedo probar o puedo tener evidencias de ellos. Entonces, para medir esos objetivos, cuando me lance esos objetivos que no sean a corto plazo, sino objetivos más grandes como una visión o una proyección de ese futuro que quiero alcanzar, quién quiero ser, ese nuevo yo que quiero alcanzar, entonces lo puedo hacer mediante objetivos SMART. ¿Para Ok. qué? Para luego alcanzar una mejora continua. Entonces, Y luego de que te quería preguntar, ¿esos objetivos cómo son? ¿Son como una tabla o unas planillas o cómo funciona? sí, mira, en internet pueden descargar objetivos SMART y básicamente lo que te dice es que el objetivo tiene que ser un objetivo corto, debe ser un objetivo medible, es decir, si mi objetivo es estar saludable para que poder alcanzar a ver a mi hijo casado, ¿cierto? Ujú, sí. Entonces, ¿qué debería yo hacer como objetivo para llegar allá? Entonces, yo digo, mi hijo tiene 23 años, mi hijo de pronto se casa en 10 años, pongámosle que a los 33 se vaya a casar. Eso quiere decir que tengo 10 años para conservarme saludable. Y entonces, ¿qué debo hacer para conservarme saludable? Entonces, empezar una alimentación saludable, debo empezar a cuidarme del azúcar, debo empezar a monitorear mi peso, debo empezar a bajar el colesterol y empiezo a hacer todos esos objetivos para poder alcanzar esa meta o esa visión de futuro de lo que quiero alcanzar y empiezo generando objetivos pequeñitos, pero que yo pueda medir cada cierto tiempo. Entonces yo puedo decir que cada 3 meses me voy a chequear el colesterol, cada 6 meses me voy a chequear mi peso y así para que pueda hacerlos mucho más pequeños y pueda ir alcanzándolos. Entonces voy tachando todos aquellos que ya he ido alcanzando y cuando tú te das cuenta, ya ha pasado un tiempo y te has convertido en una nueva mejor versión de ti. Ok, está chévere. No vamos a ahondar en los objetivos SMART porque hay mucha información y literatura de eso en Internet y no es como el foco de la charla, pero es una Ujú. herramienta. Si encuentran otro, perfecto, desde que sean medibles, pequeños, realizables, alcanzables y que ustedes puedan probar o tener una evidencia pronta de que sí están alcanzando eso. ¿Listo? Para luego hacer una mejora continua. Este le incluí
porque luego de que ya has alcanzado ese objetivo, pues hay que configurar una nueva meta, ¿sí? Entonces, Ok. si ya llegaron los 33 y mi hijo ya se casó, ya asistí, estoy saludable, estoy churra, entonces ¿ahora qué hago? Entonces ahora me lanzo a un siguiente nivel y a una siguiente visión. Entonces, mm, voy a ir haciéndolo y para eso necesito algo muy importante y es no estar estresado, no tener tortuoso el camino mientras estoy cumpliendo esos objetivos. Eso es algo bien importante y tiene que ver con lo que hablabas ahorita, Vane, del mindfulness, y es estar en este presente, estar con mis cinco sentidos y no necesitamos estar estresados, necesitamos disfrutar eso que vamos a hacer. Por eso es tan importante que esa meta que nos pongamos, que nos propongamos, sea una meta con una motivación que tengamos en nuestro interior, que sea una motivación que sí o sí lo voy a alcanzar y lo voy a lograr porque es lo que necesito para disfrutar mi vida a plenitud. Ah, espérense una pregunta. ¿Una persona puede tener varios objetivos? ¿O tú piensas que es mejor tener uno grande y dividirlo en etapas, como lo habíamos dicho? ¿O alguien puede tener varios objetivos? Lo que pasa es que como tenemos diferentes campos que cubrir, ¿te acuerdas que Ujú. habíamos hablado del círculo de la vida? Sí. Entonces en ese círculo nos habla de diferentes esferas o diferentes campos. Entonces yo puedo tener 6, 8 campos que quiero cubrir. El tema es que si tú te enfocas en los 3, 4, 5, 6, pues el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces nos enfocamos generalmente en 2 campos máximo y sobre esos dos vamos alcanzando lo que más, hasta donde más podamos para poder ir nivelando los otros y luego seguimos con los otros, con Ok, listo. los otros campos. Vale, me cambio. ¿Contesté a tu pregunta? Sí, sí, muchísimas gracias. Listo. Entonces ahora vamos a hablar acerca de los indicadores de aceptación y esos cimientos que necesitamos empezar a trabajar. Esos cimientos son 8 cimientos los que les traigo el día de hoy y vamos a hablar de ellos. Entonces, el primer cimiento es la espiritualidad. Algo que necesitamos empezar a trabajar es que la espiritualidad hace parte de tu ser, seas de la religión que seas de la creencia que seas, somos más que piel y huesos. Entonces, no somos nuestra ropa, no somos nuestra casa, no somos nuestros muebles, no somos ni siquiera nuestra mente, no somos ni siquiera nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, hay formas de mantenernos en sintonía con nuestra naturaleza divina. Y eso puede ser a través de distintas formas. Eso puede ser a través de la meditación, a través del yoga, a través de la oración, ¿sí? Hay personas que al orar entran también en un estado de relajación que puede sintonizar y puede equilibrar todas las partes, tanto mental, espiritual, corporal, y no necesariamente es yoga, ni es mindfulness, ni es meditación, es simplemente a través de la oración. Entonces es bien importante que a través de alguna de estas prácticas podamos enfocarnos en nuestra espiritualidad y preguntarnos tal vez qué somos. Si somos nada más, si para ustedes somos nada más que esta carne, este cuerpo, estos huesos, o si tal vez sienten que hay algo más que nos motiva, que nos impulsa, que, que vinimos a hacer algo y a impactar este mundo para algo más. El segundo ítem o indicador de aceptación sobre el que deberíamos trabajar es el ego. El ego es una parte de la conciencia y es la parte que necesitamos trascender. ¿Tener ego es malo? No, no hay nada malo, no hay nada bueno, solamente son temas que son limitantes o potencializadores. Entonces, el ego te puede limitar o te puede potencializar. Y cuando tenemos un ego que no hemos trabajado, que no hemos trascendido, pues entonces nos controla. Y cuando nos empieza a controlar, nos controla el egocentrismo.
¿sí? Y nos damos cuenta de que nuestras actitudes, nuestra postura, nuestro tono de voz, nuestro conocimiento, no lo ponemos al servicio de las demás personas, no lo ponemos a compartir, apoyar, a servir, ayudar, sino que lo ponemos tal vez en un momento determinado para sentirnos tal vez que somos distintos o no, estamos en un distinto nivel que otro. Entonces, cuando hablo de que trascendamos el ego, es que ya entendemos que no somos mejor que nadie, no somos inferior que nadie, simplemente nos damos cuenta de que tenemos talentos únicos. Y como esos talentos únicos, una persona puede ser excelente para una cosa y otra persona es excelente para otra y nos podemos complementar. El otro ítem para trabajar en aceptación totalmente es la vocación y es algo en lo que deberíamos trabajar, todos deberíamos conocer nuestra misión de vida y encontrar la vocación es encontrar ese propósito de vida. Nuestra vocación es un motor de impulso que nos propone a buscar para encontrar el sitio necesario, para encontrar las personas necesarias, para desarrollarnos y ayudar a la humanidad o ayudar al otro. Entonces, el hecho de poder encontrar tu vocación, cuál es tu misión de vida, para qué estás en este mundo, cuál es tu sitio, te abre muchas puertas y te ayuda también a encontrar tu aceptación y la aceptación en este mundo. Claro. Otro ítem que les traigo hoy es el de las relaciones. Entonces, el de las relaciones no es solamente las relaciones de pareja, sino las relaciones con nuestro entorno. Relaciones sanas, relaciones armoniosas, ¿sí? Son una participación conjunta de lo mejor del amor, la paz, la alegría, la felicidad. Fluimos en el estar juntos. El hombre es un ser que está creado para ser social, para tener relaciones con otros, no está creado para estar solo, ¿sí? Las relaciones se convierten en un vehículo de autorreflexión. Entonces, se ha escuchado ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Sí. Entonces, eh, puede ser que tenga mucho que ver con que las relaciones se convierten en un vehículo de autorreflexión. Es decir, que conociendo nuestras amistades y nuestro círculo íntimo, pues podemos realmente ver quiénes somos, qué estamos siendo, cómo estamos creciendo. Y cuando tú tienes un relacionamiento importante con otras personas, con otro ser humano, pues te ayudan también a desarrollarte, a descubrirte, a encontrar creencias subconscientes que puedas tener, ¿sí? Se convierte en parte importante de nuestra aceptación también ese círculo social con el que nos rodeamos, tanto de nuestra familia, nuestro vínculo familiar, como también nuestro vínculo social, nuestro vínculo laboral. Entonces, todo eso hace parte de la aceptación que tenemos en nosotros mismos. Y esa, digamos que no es que indique quién eres tú, sin embargo, sí indica cosas que a lo mejor tú deberías empezar a entender o a mejorar para que ya puedas dejar pasar ciertas personas de esos círculos sociales o de esos círculos familiares o de esos círculos laborales. A veces decimos, pero entonces, ¿por qué me tocó a mí este jefe que siempre me está echando látigo a toda hora? Me dice que estoy haciendo, que si estoy conectado, que si no estoy conectado. Entonces, la pregunta ahí no es el tema del jefe, la pregunta es ahí tú sobre qué debes empezar a trabajar, qué creencias debes empezar a modificar para que ya las personas no tengan que estarse fijando en tú qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, a qué hora lo estás haciendo, qué, qué características estoy teniendo de que necesito ser controlado, controlada, ¿sí? Es un tema más de autorreflexión. Okay. Entonces, y digamos también en las relaciones encontramos vampiros energéticos, ¿no? Encontramos Sí. personas también que nos drenan energía, ¿sí? Pero entonces
Hay personas también que nos drenan la energía, pero hay personas también que nos elevan la energía. Entonces, simplemente es mirar atrás sin juzgarnos, solo revisar lo que hemos aprendido y cuando nuestras relaciones entonces se estabilicen y hay mejorías notables como alegría, amor, paz, ¿cierto? Ujú. Felicidad, entonces esas relaciones nos ayudan a aceptarnos como individuos sociales y simplemente debemos es aprender cuando conocí a esta persona que era ese vampiro energético, yo en qué emoción estaba andando, yo en qué emociones y qué pensamientos eran los que venía atrayendo, yo en qué pensamientos, qué creencias eran las que tenía arraigadas, ¿sí? ¿Para Sí, qué? súper, Para, súper interesante eso. Yo nunca lo pensé así, porque eso es lo que llamaríamos las personas que les decimos tóxicas, ¿no? Pero correcto. básicamente, pues yo nunca he pensado en eso, que cuando estamos con esas personas es porque nosotros no estamos bien. Cuando Entonces, estamos con esas personas nos están mostrando algo que nosotros debemos aprender. ok, Entonces, lo que me molesta en el otro, lo debo revisar en mí, porque yo no puedo ver algo del otro que yo no tenga en mí. Cuando yo me doy cuenta de que tú miras mal, cuando yo me doy cuenta de que tú hablas feo, cuando yo me doy cuenta de que tú dices las cosas como no me gustan, es porque yo también lo hago, porque si no, no me hubiera dado cuenta de eso, porque yo no me puedo dar cuenta de algo que yo no tengo. Entonces, súper simplemente eso, interesante. Ujú. lo que habla eso es acerca de mí, de cómo puedo yo crecer, de cómo puedo yo mejorar y qué cosas debería yo mejorar para que ya pueda sanar mi relación con ese tipo de personas y poder soltar ese vínculo y poder abrir uno nuevo. Ay, no, súper interesante. Mira que nunca lo había visto desde ese punto. Muy chévere. Bueno, el otro ítem o Ujú. indicador de aceptación es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es parte fundamental de nosotros porque es, digamos que lo que tenemos en este plano y es lo que vemos, ¿cierto? Nuestras manos, nuestros brazos, nuestro cuello, nuestra cara, nuestro pecho, nuestros muslos, nuestras caderas. Entonces, nuestro cuerpo es una parte fundamental. Solamente que no deberíamos comparar nuestro cuerpo con el de ninguna otra persona. No deberíamos tener un prototipo ni querer ser o estar en la portada de una revista. Más bien deberíamos entender nuestro cuerpo como nuestra vitalidad, como nuestra resistencia, como nuestro indicador de salud, ¿sí? Como que nuestro cuerpo se ha convertido en solamente en estándares y hemos olvidado que nuestro cuerpo es un templo. Hemos olvidado que nuestro cuerpo o el templo de nuestro cuerpo debemos cuidarlo, pero también aceptarlo como somos, como venimos. Si realmente yo quisiera mejorar algo porque tal vez tengo la nariz muy grande y quiero hacérmela pequeña, y si yo siento que con eso voy a poder mirar al mundo con otros ojos, pues adelante, puedo hacerlo, pero nunca, nunca pensar en que necesitamos esa cirugía para poder complacer al otro, para poder salir en una portada de revista, para poder tener aceptación de los demás. Siempre cualquier cosa que hagamos de modificación en nuestro cuerpo, siempre que sea pensando en una visión a futuro, no en un objetivo a corto plazo, sino en una visión que impacte la mayoría, que impacte mayor, que me impacte mi vida en cuanto a cosas que son perdurables, ¿sí? Si yo me voy a hacer una cirugía porque tengo el busto muy pequeño y quiero verme con el busto más grande, que yo lo haga no por un status quo, no porque el estándar dice que las mujeres de busto pequeño pues no se ven bien, ¿cierto? Sino simplemente si lo quiero hacer y lo voy a hacer es por convicción propia, porque siento que estaría más acorde con el cuerpo que tengo actualmente, porque siento que así podría moverme más desaforadamente y no me retraería tanto, no me curvaría tanto, no me jorobaría tanto, ¿sí? Que sea una decisión realmente
que estemos viendo a ese cuerpo como ese templo, teniendo ese cuidado, que estamos estabilizándolo para funcionar mejor de lo que podemos tener inclusive los demás cimientos. Entonces, es ser agradecidos también con nuestro cuerpo. Muchas veces también decimos, uy, pero como estoy de gorda, pero como estoy de flaca, pero como estoy de flácida, pero como me han salido estrías. Entonces, también es revisar cómo estamos tratando nuestro cuerpo y qué estamos diciéndole a nuestro cuerpo, porque finalmente también con nuestra mente, con nuestros pensamientos, podemos hacer que nuestro cuerpo obedezca todas esas cosas que también le decimos, ¿sí? Entonces también deberíamos dedicar un tiempo para poder agradecerle a nuestro cuerpo, a nuestros pies, cuando tenemos nuestros pies por sostenernos, por sostener nuestro peso, cuidarnos nuestros pies, nuestras piernas, agradecer a nuestras piernas porque si las tenemos, pues nos dan el soporte, podemos caminar, agradecer todo de nuestro cuerpo y sobre todo el indicador allí es la resistencia y la salud que nosotros podamos tener y deberíamos ser también responsables con la salud de nuestro cuerpo. Eso es fundamental, porque a veces decimos, te duele la cabeza, llevas con mucho tiempo con ese dolor de cabeza porque no has ido al médico. Ay, no, es que no me gustan los médicos, Sí, ¿sí? claro. Entonces también debemos ser responsables con nosotros mismos y buscar, si no nos gusta la medicina occidental, entonces busquemos la medicina oriental. Si no nos gusta la medicina oriental, entonces busquemos la homeopatía. Si no me gusta la homeopatía, busquemos la alelopatía. Si no me gusta eso, hagamos reconexión. ¿Sí? Entonces, hay muchas, o medicina pránica, hay muchos medios, hay muchas formas de que podemos sanar nuestro cuerpo. Es buscar la que más se ajuste a nuestro estilo de vida, a nuestra visión y a nuestras creencias. Claro, también digamos que pues a nivel Colombia hay muchos estereotipos Pero de debemos belleza, cuidarnos. ¿no? O sea, acá en nuestro país tenemos estereotipada a la mujer básicamente por todo nuestro contexto de cultura de narco. Entonces hay un prototipo de mujer que no es real y la gente piensa que es real e intenta llegar a ese objetivo cuando pues obviamente es ficticio, ¿no? Y es duro quitarse ese chip de la mente. Ajá, pero digamos que lo malo no es querer ser ese tipo de prototipo de mujer, porque si yo me siento bien siendo nalgona, Ujú. siendo, teniendo unas boobies muy grandes, ¿cierto? Inyectándome colágeno en los labios, si yo me siento bien, si yo me acepto, si yo siento realización, si yo me siento feliz, pues adelante. El tema es cuando lo hacemos por satisfacer a los demás y no a mí mismo. Ok. El hecho de enfrentarme a una cirugía sabiendo que puedo arriesgar mi vida, el hecho de enfrentarme a una cirugía sin hacerme los controles debidos, sin hacerme los chequeos debidos en una clínica que no tiene o no cubre todas las medidas necesarias. ¿Sí? Eso hace parte de no cuidar mi cuerpo, de no tener esa vitalidad. Y el hecho también de pretender ser alguien que tal vez nunca seremos o no necesitamos ser. No necesitamos ser un estándar de 90, 60, 90, porque tal vez eso ya cambió, porque tal vez en mi familia, tal vez nunca ha habido nadie de 90, 60, 90. Todos somos de 110, 90, 120. Ujú. Entonces, desde que tú te sientas saludable, desde que tú te sientas vital, desde que tú te sientas movible, con movilidad, desde que tú te sientas activo, eso es lo más importante y que le estás dando nutrientes adecuados a tu cuerpo, le estás dando el descanso adecuado a tu cuerpo, estás siendo responsable contigo mismo. Entonces, eso hace parte también de aceptarte totalmente. Otro Listo. ítem Ujú. importante es el de las finanzas, es otro cimiento. Y en ese cimiento, entonces en el de las finanzas, es cuando aprendemos a manejar el dinero, ¿sí? Y aprendemos o entendemos que por más abundancia que tomemos, la abundancia sigue ahí y la abundancia nunca se agota. Es decir, aprender a tener un pensamiento de abundancia y no de carencia. Un pensamiento de abundancia es que si yo gano, tú también ganas, no que para ganar yo necesitas perder tú, Sí, porque la abundancia está ahí, la abundancia es infinita.
solamente que nosotros hemos pensado que son agotables, que son recursos finitos, y no. A veces, por ejemplo, podemos decir, mira, es que vamos a dar un taller y el taller cuesta, no sé, 1.000.000 de pesos. Y a veces podemos decir, "Ay, pero es que 1.000.000 de pesos es muchísimo dinero". No, no es muchísimo dinero. 1.000.000 de pesos no es nada para alguien que valora el conocimiento y valora las capacidades que tenemos. Y hay muchísima gente capaz de dar 1.000.000 de pesos y hasta más por otras certificaciones. Entonces, todo viene desde nuestra mente, desde las creencias que tenemos, desde, desde que empezamos a pensar con escasez, porque ese es el pensamiento que nos han enseñado. Entonces, la abundancia está ahí, nunca se agota. Debemos llegar a una alineación sana, viviendo en un campo de abundancia, haciendo elecciones que nos traigan, perdón, que nos traigan una prosperidad armoniosa. Esto no quiere decir que les esté hablando de materialismo puro ni consumismo, ¿no? Sino es simplemente tener nuestras necesidades cubiertas, porque no quiere decir siempre que llegue dinero, por decir algo. En nuestras finanzas, el tema del dinero no es solamente el dinero, sino que la forma de proveer puede llegar de maneras distintas. Es decir, que cuando tú empiezas a entender que la abundancia está ahí, que la abundancia es infinita y de pronto te quedaste sin trabajo, puedes rendirte y empezar a buscar otras formas de poder sustentarte, y seguramente esa abundancia va a llegar, y tal vez no es en forma de un salario como venías acostumbrado a hacerlo, sino que también tal vez descubres la oportunidad de emprender. Tal vez descubres la Ujú. oportunidad de viajar a ir a un intercambio, y tal vez puede ser pago. Puedes encontrar también personas dadoras a tu alrededor que pueden empezar a suplir esas necesidades que tienes en ese momento. Entonces, tus finanzas también son un indicador de esa aceptación, y esa aceptación es expresar tu propósito de vida. Entonces, es empezar a trabajar en el hecho de pensar con abundancia, pensar que los recursos no son finitos, que son la abundancia y los recursos son infinitos y están allí para ti, para que tú los encuentres, en pensar en ganar, ganar, ¿cierto? Y pensar y trabajar mucho acerca de yo merezco, yo merezco. Porque Ujú. a veces también el tema de, es que no me lo merezco, es que, uy, pero es que van a pagarme 21.000.000 de pesos, no, pero eso es mucho, no, 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 yo voy a pedir 12 nomás porque es que 21 millones, no. A veces nos pasa eso, y es porque no hemos trabajado esa parte del merecimiento, y merecemos ser prósperos y abundantes, y eso implica tener pensamiento de abundancia, y ese pensamiento de abundancia es también pensar en grande, sin hacer sueños que no podamos alcanzar o no podamos cumplir, porque para eso ya hemos hecho todo el tema de descubrir, refrescar, medir y mejorar continuamente. Y allí nos hemos propuesto objetivos que podamos cumplir. Otro ítem que les traje el día de hoy es las creencias. Esas creencias subconscientes que podemos llegar a sentir que no somos suficientemente buenos. Es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Tú te crees suficiente? Ok. Les dejo esa reflexión, solamente esa pregunta. ¿Te crees suficiente? Eso es una pregunta que a veces no nos hacemos, pero muchas de esas carencias se desarrollan desde la niñez. A medida que maduramos, entonces vamos nivelando como nuestras creencias para que coincidan con los principios del universo, de lo que, o de Dios, o de el poder supremo, como lo que queramos llamar, la inteligencia, ¿sí? Que opera a través de nosotros, pero nosotros somos emanaciones de esas creencias. Entonces, no solamente basta con creer que vamos a atraer cosas, sino basta con practicarlo. Entonces, también algo que parte de la ley de atracción también es que no es solamente creer que ya lo obtuviste, sino es practicarlo. Es decir, que tenemos unas creencias, pero debemos generar un campo de prácticas, ¿sí? Y practicamos eso que creemos.
Entonces, la creencia desarrolla la práctica desarrolla descubrimientos, y eso quiere decir que vamos más allá de la mera creencia. Es cuando tenemos un momento eureka, es cuando tenemos un momento en que decimos, oh, no, yo estaba creyendo que esto era así, pero no, mira que puedo hacer esto y acá encontré dónde es, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a decir, soy suficiente, soy suficiente, en la mañana y en la noche. Nos levantamos, damos gracias y luego decimos, soy suficiente. Solamente con eso, por lo menos por 21 días, que nos digamos, soy suficiente. Nos miramos al espejo, donde podamos vernos sonreír y decimos, soy suficiente. Y me cuentan qué cambios hay en su vida para aceptación. No necesitamos convencer a nadie, porque una vez que hayamos establecido la creencia de que somos suficientes, hemos llegado a un nivel de conocimiento, de personificación, y solamente así vamos a vivir nuestra creencia. Es decir, que vamos a generar ese campo de práctica en donde soy suficiente. Y el último ítem es el de la comunidad. Es bien importante este tema de comunidad, porque cuando te asomas al mundo, en el mundo están presentes cualquier cantidad de personas y con cualquier tipo de conciencia y en cualquier etapa de nivel de conciencia, ¿cierto? Desde los que son más animales, ¿cierto? Más atravesados, por decirlo así, hasta el más elevado espiritualmente. Entonces, estar conscientes de todos estos cimientos que les acabo de contar nos ayuda a relacionarnos y a entender mejor sobre qué comunidades somos afines y a cuáles comunidades quiero pertenecer. Eso quiere decir, eso me ayuda, el poder trabajar en todos estos otros cimientos que les acabo de hablar de aceptación, nos ayuda a entendernos mucho mejor y a revisar con cuáles somos afines. Entonces, es decir, qué amigos son los que o qué comunidades son las que quisiera seguir, qué comunidades son las que quisiera escuchar. El simple hecho de que sigas a Cuántica Magazine y que quieras estar aquí, habla mucho también del nivel de aceptación y de trabajo que tienes ya contigo mismo y el propósito que tienes también de descubrir, de refrescar, de medir cada día para encontrar una nueva, mejor versión de ti. Entonces, básicamente la invitación que quiero dejarles es que consideren estas áreas de manera meditativa. Vamos a tener una idea de dónde estamos vibrando en estas áreas para comenzar a refrescar, a medir o a descubrir. Entonces vamos a reflexionar, no juzgándonos, sino observarnos y revisar sobre qué queremos trabajar, sobre qué aspectos vamos a empezar a trabajar. Y como les decía, vamos a empezar con 2 por primero hasta que empecemos a cumplir. Cuando ya los empecemos a cumplir esos objetivos sobre estos 2 cimientos, entonces ya volvemos a coger otros 2 para empezar a trabajar más sobre esto. Entonces, ese es el tema que les traigo el día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido un montón, así como a mí también me ha servido y a las personas que han trabajado con esto. Por último, podemos hacer esta medición como para saber qué tanto está nosotros en estos aspectos. Entonces, los podemos valorar en 1, nada verdadero, y 5, completamente verdadero, para poder saber sobre cuáles vamos a empezar a trabajar. Digamos que podemos empezar como idea con los que tienen las puntuaciones más bajitas. Los 2 primeros que saquen la puntuación más bajita, Sí. podemos empezar a trabajar. Sí, me parece muy bueno. Voy a subir esto como post independiente a las redes sociales para la gente que las Ajá, quiera trabajar, las tenga y pueda verlos y claro que escuchar un sí. poquito. Ujú. Y por último, les traje la bibliografía por si quieren profundizar un poquito más. Todo este taller está basado en estos 3 libros, uno que se llama El Código de las Mentes Extraordinarias, Ujú. de Vishen Laskani, el de el maestro gurú Michael Bernard Bewitt,
de Visionando tu vida y el libro de El experimento rendición de Michael Singer. Entonces, Ok. todos estos tips que les traje hoy son de los 3 libros que están leyendo hoy en día los millonarios que están conversando hoy en día en sus tertulias, los grandes millonarios en sus islas. Estos son los libros que están en este momento de moda y de boca en boca y son en exclusiva para todo nuestro público de Cuántica Magazine. Les trajimos todos los tips y lo mejor de estas conversaciones para que podamos encontrar y redescubrirnos en nuestra mejor versión. Listo, muchísimas gracias. Am, no, pues súper interesante este taller. Yo lo voy a subir ahorita mismo a YouTube. Entonces ya tenemos ahí las dos partes. La primera, que ya la encuentran en este momento y la que voy a publicar ahorita a las 7 de la noche. Es para que estén, Listo. para que toda la gente esté pues presente y también el post, pues vamos a ver los cimientos, ¿no? Entonces también lo voy a subir independientemente para las personas que quieran hacer el ejercicio y si nos pueden escribir cómo les va, pues súper. Gracias a todos. Nos vemos en Listo. la próxima sesión. Sí, muchísimas gracias, Esperanza. Nosotros, bueno, vamos a seguir en Cuántica Magazine con los conversatorios de orquídeas que estamos trabajando miércoles y jueves. Digamos que el miércoles es más orientado hacia la salud, cómo las orquídeas benefician la salud. Y el día jueves vamos a estar hablando más de las orquídeas, pero desde la parte, digamos, de orquideología, por si nos quieren acompañar. Y el próximo miércoles vamos a tener, por lo general, los martes tenemos una sesión de astrología, pero lo vamos a tener el próximo miércoles. Entonces los invitamos a que nos acompañen con todo lo que es el mapa natal, los elementos, cómo nos rigen. Y muchas gracias por vernos, por sintonizarnos y pues nos vemos mañana en el conversatorio a las 5 de la tarde con la doctora Alejandra Morales sobre el erotismo que trae las orquídeas. Listo, muchísimas gracias, que estén bien.